Buenas noches, vamos a dar comienzo a nuestra clase de física. Entonces vamos a a comenzar a ver física. Entonces lo primero que vamos a ver en física es el movimiento. ¿Sí? ¿Y qué es el movimiento? El movimiento tiene que ver con cambio de posición. ¿Qué vendría a ser lo mismo que el desplazamiento? ¿Sí? Entonces, el desplazamiento es un cambio de posición. ¿Y qué es la posición? Es una medida respecto a un punto de referencia. Entonces, eso es la posición. Es una medida respecto a un punto de referencia. Entonces vamos a mirar esto así facilito. Vamos a dibujar acá un punto. Digamos que acá tenemos un punto. Bueno, vamos a hacer acá una cruz. ¿Listo? Listo. Entonces ahí tenemos la cruz y vamos a tener ahora un círculo. Vea, tenemos este círculo. Entonces, ¿qué es el desplazamiento? Entonces vamos a tener que el círculo está de primeras acá. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle acá el círculo 1. ¿Listo? Y ahora vamos a cogerlo y lo vamos a desplazar. Entonces, primero estaba aquí. Un momentico, vamos a hacer una cosa aquí. Listo. Entonces lo teníamos acá y él se movió, se desplazó. ¿Sí? Entonces con una flecha vamos a indicar que él se desplazó de acá a acá. Entonces listo. Allí tenemos nuestro desplazamiento. ¿Sí? Entonces se pasó de aquí a acá. ¿Sí? Lo estamos mostrando con el mismo. Y nuestro punto de referencia va a ser la cruz. ¿Sí? Entonces, inicialmente estaba de aquí a allá, véanlo. Y después entonces lo trasladamos de acá a acá. Entonces hay un movimiento respecto a nuestra cruz, a nuestro punto de origen. ¿Sí? ¿Y cuál es el movimiento? Entonces acá lo tenemos, vean. Aquí está un ángulo. Y podemos entonces tener allí dos posiciones. Una respecto a un ángulo. Este es el ángulo θ. ¿Sí? Que me marca como esa distancia que hay entre dos curvas. Acordémonos que un ángulo en matemáticas decíamos que un ángulo era cada una de las cuatro regiones que se forman al cruzarse dos líneas. Entonces acá están las dos líneas, esta línea y esta otra línea, y se forman las cuatro regiones, una aquí, la otra por acá y la otra por acá. Entonces están las cuatro regiones y ese es el ángulo, ¿sí? Y que ese recorrido que hace línea con línea, todos pivoteando en un mismo eje, forma el ángulo y puede hacer, al dar toda la vuelta completa, un ángulo de 360 grados. ¿Listo? Entonces así es como tenemos el ángulo. Entonces la posición es la medida respecto a un punto de referencia y el desplazamiento es el cambio de posición. Entonces son dos definiciones que tenemos allí. Ahora vamos a ver otro concepto que se llama velocidad.
es el desplazamiento, es la relación entre desplazamiento y la unidad de tiempo. Y el tiempo, perdón, y el tiempo transcurrido. O también se puede decir que es el desplazamiento por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos está bien. Es la relación entre desplazamiento y tiempo transcurrido o es el desplazamiento por unidad de tiempo. ¿Listo? Un momento, voy a mirar si me están escuchando. Sí. Bueno, acá a veces estoy dictando la clase y de pronto se pierde la voz. Entonces yo le pregunto a los estudiantes si sí me están escuchando. Entonces yo acá, por ejemplo, veo, tengo dos estudiantes en línea. Entonces yo les pregunto si sí me están escuchando. A escribirles acá en el chat. Cuando ustedes estén viendo la clase y estamos en línea, ustedes cualquier cosa que no entiendan me la pueden escribir en el chat. Bueno, entonces velocidad, entonces ahora empiezan las matemáticas. Velocidad es igual a ¿qué? Bien, Omaira sí me está escuchando. Ahora falta ver si Edgar sí me está escuchando, porque esa pregunta de Edgar que dice qué pasó con el profe. ¿Sí? Bueno, entonces velocidad es igual a desplazamiento. El desplazamiento tenemos con X. Y el tiempo con T. Escribimos desplazamiento dividido tiempo. Entonces ahí lo tenemos, vea. Velocidad es igual a X sobre T. ¿Sí? Esa es la fórmula de la velocidad. X dividido T. Es la relación entre desplazamiento y el tiempo transcurrido. Es el desplazamiento por unidad de tiempo. Entonces, vamos a mirar en qué consiste la velocidad. Vamos a ver un ejemplo aquí. Vamos a dejarlo así para que no haya problema. Entonces vamos a decir lo siguiente. Jaime camina 5 cuadras en 15 minutos. ¿Cuál es la velocidad de Jaime? Bueno, entonces dice que Jaime camina 5 cuadras en 15 minutos. Entonces, ¿cuál es la velocidad de Jaime? Entonces nosotros decimos que la velocidad de Jaime va a ser igual a ¿qué? X está dado en cuadras. Entonces decimos aquí 5 cuadras. ¿Sí? Y lo vamos a dividir por el tiempo, 15 minutos.
Esto quedó quieto. Eso. Bueno, entonces tenemos 5 cuadras por 15 minutos. Entonces nosotros vamos a simplificar y tenemos 5 cuadras dividido 15, entonces vamos a quinta 1, quinta 3, un tercio. Y un tercio es igual a 0.333 cuadras por minuto. ¿Y por qué se dice por? En realidad es cuadras dividido minuto. ¿Pero por qué se dice por? Porque es que en un minuto yo recorro 0.333 cuadras. ¿Sí? Esa es yo no, Jaime. Entonces Jaime en un minuto recorre 0.33 cuadras o un tercio de cuadra. Exacto, simplifiqué. ¿Listo? He simplificado. Entonces ahora tengo 0. Vamos a preguntarle si Edgar ya tiene sonido. Edgar ya debe tener sonido. Es que Edgar era en el canal TV. Y en el canal TV uno lo que hace es ver la clase grabada del día anterior o de los días anteriores. Y ahora sí. Bueno. Ahora sí está en el aula virtual, en el aula virtual sí está en vivo. Entonces ahora sí puede tener sonido. Preguntémosle, Edgar, ¿ya tiene sonido? Bueno, entonces tenemos acá velocidad. ¿Listo? Y dice que velocidad es igual a x sobre t. ¿Listo? Entonces ahora vamos a graficar cuando tenemos... Entonces ahora vamos a ver la gráfica de x versus t, que sería la velocidad. Vamos a ver, a mirar a bien. Vamos a mirar esa velocidad de Jaime. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a escribir las cuadras. Y aquí vamos a escribir, perdón, al revés. Y aquí vamos a tener el tiempo. Entre paréntesis en minutos.
Una flechita que diga que es hacia allá, aumenta. Y una flechita que diga que para allá aumenta. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar aquí las cuadras. Vamos a hacer cuadraditos. ¿Listo? Entonces dice aquí que 15 minutos. Esto vamos a decir que son 15 minutos. ¿Listo? 15 minutos de una cuadra. Cada 5 minutos. ¿Listo? Entonces acá era 5. Aquí 10. Y aquí 15. Ahí está. 5, 10 y 15 minutos. ¿Listo? Y aquí en cada uno de estos son cuadras. Entonces aquí sí sería una cuadra. Una cuadra. 2 cuadras. 3 cuadras. Y 4 cuadras. 1, 2, 3, 4. 4 cuadras. Entonces aquí va una. Aquí 2. 3, 4 y por último 5 cuadras. Entonces así es como se dibuja. Entonces en 15 minutos recorrió 15 cuadras. Entonces nos vamos así. Entonces podemos dibujarlo así. Entonces
vamos a graficar que en 15 minutos recorrió 5 cuadras. Y ahí está. Esa es la gráfica de X, se dice así, X versus T. Me borró. Vamos a graficarlo otra vez. Me borró este otro. Listo, esa es la forma como se grafica X versus T. Y se escribe así. La gráfica se va a llamar X versus T. Así, X vs T. X versus T. Entonces era en este caso. En 15 minutos recorrió 5 cuadras. ¿Listo? Esa es la gráfica del tiempo. Entonces es una línea recta. ¿Sí? En este caso, la aceleración es igual a 0. Entonces ustedes dirán ¿qué es aceleración? Entonces acá decimos aceleración igual 0. Y esto se llama movimiento uniforme. Y la característica del movimiento uniforme es que tiene aceleración igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué es velocidad? Entonces acá tenemos desplazamiento versus tiempo. Velocidad es desplazamiento sobre tiempo. ¿Listo? Bueno, vayan mirando allí, yo les dejo que miren un momentico. Bueno, entonces ahora vamos a mirar un movimiento que se llama movimiento uniformemente acelerado. Y ahora vamos a ver el cambio de la velocidad. Entonces se llama movimiento uniformemente acelerado. ¿Este movimiento qué quiere decir? Ahora, ¿qué es la velocidad? Entonces ahora sí vamos a decir qué es la velocidad. No, la velocidad ya la sabemos. Ahora aceleración, que la nombré hace un momento. ¿Sí? Entonces, la aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Entonces nosotros decíamos que era que la velocidad era el cambio o el desplazamiento respecto al tiempo. O sea, es un cambio de posición respecto al tiempo. Ahora, la aceleración es el cambio de velocidad respecto al tiempo. ¿Sí?
Entonces, decimos así, aceleración es igual ¿a qué? Al cambio. Entonces el cambio es un triangulito. Entonces vamos a decir así, primero con palabras, cambio en la velocidad, ¿sí? Dividido, y por debajo le vamos a colocar cambio en el tiempo también, porque son cambios. Cambio en el tiempo. ¿Listo? Bueno, ahora matemáticamente va a ser así. A es igual, que significa lo mismo que escribí arriba. Un triangulito que simboliza triángulo, que significa, perdón, cambio. Los que ya estuvieron en matemáticas, toda la matemática, se acuerdan que el cambio lo usábamos en derivadas, ¿sí? Entonces sería cambio de la velocidad, o sea, delta v dividido delta t. Delta t. Entonces aceleración es delta v sobre delta t, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplito así sencillo, fácil. Acá, entonces dice, aceleración es el cambio de velocidad respecto al tiempo. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ahora primero era Jaime, ahora Andrés. Andrés, ¿sí? A las 10:31, ¿sí? PM, vamos a colocar así, va a 40 kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos. Ahora vamos a escribir el otro al otro lado. Entonces ahora, a las digamos 12:31 o a la 1:31 AM, ¿sí? Va a 73 kilómetros por hora. Entonces pregunta, ¿cuál es la aceleración de Jaime? ¿Listo? De Jaime no, de Andrés. Estamos hablando de Andrés. Es fácil. Vamos a coger el dibujito de acá. ¿Listo? Entonces aceleración es cambio de velocidad sobre cambio de tiempo. Entonces siempre va a ser la medida 2, o sea, velocidad sub 2. Vamos a colocar velocidad, y en este caso vamos a colocar velocidad final o velocidad 2 menos velocidad 1.
Y aquí sería tiempo 2 menos tiempo 1. Entonces, tiempo 2 menos tiempo 1. Entonces, vamos a mirar acá. ¿Cuál era la velocidad 2 de Andrés? La velocidad 2 de Andrés era 73 kilómetros por hora. Entonces escribimos 73 kilómetros por hora. ¿Sí? Ahora, menos la velocidad 1, que era 40 kilómetros por hora. Menos 40 kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces ahora vamos a tener aquí tiempo 2. Entonces va a ser la 1:31 am menos las 10:31 pm. Entonces de las 10 a las 11:31 va 1 hora. A las 12:31, 2 horas. Y a la 1:31 van 3 horas. Entonces aquí escribimos 3 horas. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es 73 menos 40? Nos da 33. Entonces aquí colocamos aceleración es igual a ¿cuánto? A 33 kilómetros por hora, porque tienen las mismas unidades, hay que conservar las unidades, dividido 3 horas. Entonces acá sería 3 horas. Y 33 dividido 3 me da 11. O sea que esto es 11 kilómetros. Y aquí cómo se escribe, sobre hora al cuadrado, porque es 2 veces horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 11 kilómetros por hora cada hora. Eso es lo que aumentó la velocidad. 11 kilómetros por hora cada hora. Eso significa 11 kilómetros por hora al cuadrado. Significa que la velocidad aumenta 11 kilómetros por hora cada hora. Eso es lo que significa. ¿Listo? Esa es la manera como se saca la aceleración teniendo diferencias de velocidades. Y vamos a ver de pronto cómo se puede hacer esta gráfica. 33 kilómetros por hora. Ahora vamos a ver acá. Vamos a hacer rápidamente un gráfico. Entonces de velocidad versus tiempo. Entonces dice 11 kilómetros por hora cada hora. Entonces aquí es la velocidad. En kilómetros por hora. Y acá abajo va a ser horas. ¿Sí?
Entonces nosotros colocamos 11 kilómetros cada hora. Entonces vamos a hacer que cada cuadrito son 11 kilómetros. ¿Listo? Vamos a ponerlo así. Entonces pongámoslo por acá. Listo. Entonces aquí vamos a decir que aquí eran las 10:31. Entonces ahí eran las 10:31. Y a las 3 horas, una, dos y tres. Tres horas. ¿Listo? Entonces 3 horas. Entonces aquí yo voy a escribir que aquí eran la 73 kilómetros por hora. O sea, 73. 73 kilómetros por hora. ¿Listo? Y entonces acá, 73. 73. Aquí 84. Pero vamos a hacer una mejor. Si me equivoqué. 40. Aquí es 40. 40 kilómetros por hora. Aquí entonces 51. ¿Sí? 51. 62 y 73. 72. Perdón, 62. Y aquí 73. ¿Listo? Entonces ya tenemos. Vamos a graficar. Entonces tenemos 40. ¿Sí? Y en 3 horas. Entonces él se trasladó. A poner acá una línea para que.
Ah. ¿Listo? Y en color verde vamos a colocar, entonces, a las 10:31, y aquí eran las 1:31. A 1:31 AM. Entonces pasaron las 11:31, 12:31, 1:31. Y la línea fue desde acá, que era en 40 kilómetros a las 10:31, hasta 73 kilómetros por hora a las 1:31 am. Ahí está en color verde la línea velocidad versus tiempo. Y la podemos estirar. La podemos estirar y darnos cuenta en el tiempo cero qué velocidad tenía. Entonces acá sería menos 11 Entonces 40 menos 11 va a ser igual a 29 kilómetros por hora. $29. Y otros 11 sería 17. Perdón, 18. Entonces, cuando el tiempo era 0, o sea, las 0 horas de lo que estamos contando acá, ¿sí? Iba a 18 kilómetros por hora. Y a las 0 horas, ¿qué era? Entonces 9:31, 8:31. Entonces a las 8:31 pm, entonces a las 8:31 pm la velocidad era 18 kilómetros por hora. ¿Sí? Y podemos decir que las 8:31 pm era las 0 horas. ¿Listo? Entonces, si estas eran las 0 horas, estas son las 2 horas. Entonces, acá eran las 2 horas, las 3 horas, las 4 horas, las 5 horas. ¿Listo? Entonces, allí tenemos nuestra gráfica de velocidad versus tiempo. Velocidad versus tiempo. Listo, ahí lo tenemos. Bien, entonces por hoy vamos a dejar allí nuestra introducción de física. Entonces ya vimos, hoy vimos lo que es desplazamiento, vimos lo que es velocidad y vimos lo que es aceleración. Entonces muchas gracias por haber participado, gracias por trasnochar conmigo
y nos vemos mañana en nuestra clase de física.